Bien, vamos a compartir con María Carolina Oscate. Tiempo que no te veíamos, María Carolina. Quien fue presidente del Consejo de Comercio y estuvo con nosotros en muchas oportunidades acá. Ahora es integrante, miembro principal de la Comisión Nacional de Primarias, que trabajará para la escogencia de un candidato presidencial en una consulta, ¿verdad?, que se va a realizar, por lo menos lo que se ha dicho, María Corina, en principio, en junio de 2023, pero pueden cambiar también las cosas, no se sabe. En todo caso, bueno, bienvenida y bueno, échanos el cuento, ¿cómo van las cosas allí? Bueno, de verdad que un placer estar de nuevo contigo, Carlos, ya me hacía falta. Sí. No, bueno, en principio esa era la idea, ¿no? De que las primarias fuesen a mediados del próximo año. Sin embargo, hay muchas decisiones que no dependen completamente de nosotros, hay muchos actores que consultar, muchas decisiones, mucho que organizar en el país. Tenemos un país opositor, por decirlo así, un sector opositor que está un poco desmovilizado, hay que comenzarnos a movilizar nuevamente. Hay un tema que, por ejemplo, hay que trabajar de inmediato, que es el tema de la inscripción en el REP. Eso es algo que nos debería preocupar a todos los venezolanos. Sí. Mucha gente no lo ha hecho. Bueno, hay más de 2 millones de venezolanos que están en el país, que no están en el REP, entre jóvenes o que se han cambiado de residencia, han tenido algún cambio de residencia y no están en el REP, y eso es importante trabajar. Yo siempre he dicho que la movilización que el país necesita en este momento es en cada hogar. Que cada persona consulte dentro de su grupo familiar quiénes de ustedes están en el REP, quiénes están en edad de votar, y vamos a movilizarnos a hacer las inscripciones correspondientes, porque creo que la participación ciudadana es lo que realmente va a generar los cambios en todos los sectores del país. Fíjate, con eso de la participación o del voto para las primarias opositoras, que es un evento que será abierto, obviamente. El tema, digo, de la gente que se marchó, de la gente que se fue. Eso no va a ser sencillo. De ese volumen de venezolanos que, según las cifras, son más de 6 millones, 6.3, otros hablan de 7.3, en fin. Son muy pocos los que están inscritos en el REP. ¿O cuántos hay? ¿Ustedes tienen un cálculo más o menos? Bueno, las cifras son las que se manejan por ACNUR, ¿no? Ahora... también... No, digo sobre los que pueden participar en de este los que proceso. pueden participar, no. De los que se marcharon. La realidad es que hay 108.000 personas inscritas en el REP en el exterior, ¿no? Son gente que se fue ya hace bastante tiempo. Sí, pero sin embargo, bueno, eso es parte de las conversaciones, parte de las negociaciones que hay que hacer. Sabemos que, por ejemplo, más del 60% de esa diáspora está en Sudamérica, lo cual... pues digamos que haría un poco más fácil la organización allí. Como te digo, el trabajo que nos viene es titánico, es muy arduo. Hay que comenzar por organizarnos aquí en el país, o sea, tal cual como hemos... Es fundamental el país, o sea, esperar que un Consejo Nacional Electoral o el contrincante o el rival así, que esté viendo cómo se van desarrollando las cosas y aprecie la dinámica y diga, bueno, ¿cómo va a participar esta gente que se marchó en unas primarias que son abiertas acá en Venezuela? Pueden haber incluso algunas decisiones o recursos que se puedan tomar ante el TSJ para invalidar cualquier iniciativa. Hay que entender que todos los actores juegan en esta dinámica que estamos estableciendo. O sea, tenemos que estar preparados para cualquier escenario. Le decía yo a alguien que más o menos había que tener respuestas para el escenario A hasta la Z. O sea, aquí se puede presentar cualquier cosa y precisamente sobre eso vamos a trabajar. Pero como te digo, para nosotros ahorita, mañana, o mejor dicho, hoy martes es la instalación de la Comisión Nacional, lo vamos a hacer en la Concha Acústica del Latillo. Es nuestro primer acto formal, por decirlo así, y a partir de allí es que comienza realmente el trabajo duro que tenemos que hacer, empezando por organizar lo que son las comisiones regionales, ¿no? Sí. Eso es algo que hay que trabajar, o sea, la gente no ve la complejidad en todo esto, cree que es nada más cuestión de abrir los espacios para votar o no, pero aquí hay que ver qué fue lo que se hizo en cuanto a nucleación de centros de votación, en el proceso anterior de primaria, ver qué de ellos se puede rescatar, en fin,
hay muchísimos aspectos que cubrir. Claro, pero fíjate una cosa, María Carolina, ¿cómo van a trabajar, por ejemplo, con el resto del país? Porque hay que un poco olvidar que las cosas no tienen por qué centralizarse en la capital de la República. Tienes que organizar núcleos en cada una de las entidades del resto de Venezuela. Es así, Con una responsabilidad tan similar como la que ustedes tienen. Desde luego, y ese es el espíritu. O sea, lo que hasta ahora se ha transmitido a los diferentes estados es tratar de conformar comisiones de primarias regionales y municipales, o sea, estadales y municipales, que más o menos cumplan con el mismo parámetro que se utilizó para designar la comisión de aquí. La comisión de aquí está conformada por personas muy serias, personas muy calificadas, personas de una trayectoria impecable, con el cual me voy a honrar, me honro de formar equipo, y creo que lo mismo debemos buscar en cada estado, en cada municipio, gente de verdad comprometida con Venezuela y que contribuya a que este proceso fluya de la mejor manera. Sí, canalizar. No sé si ustedes tienen desde este momento claro cómo van a participar, cómo se van a involucrar, cómo se van a presentar esas precandidaturas o candidaturas a posteriori que van a participar en ese proceso de primaria. Te lo digo porque los primeros nombres que suenan, María Carolina, seamos francos en ese sentido, son personas que están inhabilitadas para participar políticamente. Guaidó estará inhabilitado, Enrique Capriles, María Corina a su manera. ¿Cómo van a hacer ahí? ¿Cómo van a participar? Bueno, se negocia, se dice, pero también viene la otra parte. El gobierno va a aceptar una candidatura para primarias de la oposición de Juan Guaidó. Vienen las dudas, o de María Corina Machado, en fin, Enrique Capriles, bueno, de repente lo acepta. Hay una serie de cosas ahí. La geopolítica mundial se está moviendo bastante y en torno a Venezuela pudimos ver los últimos días cómo el movimiento ha sido incluso más fuerte, ¿no? O sea, ver en una mesa a Gerardo Blay y Jorge Rodríguez con los diferentes presidentes que estaban allí sentados, Macron, Petro, Fernández, no recuerdo cuál. La canciller de Noruega estaba allí. Ajá, la canciller de Noruega. O sea, eso quiere decir que hay una tensión. El mundo no ha perdido el interés en que en Venezuela se resuelvan los conflictos que actualmente tenemos. Entonces, hay muchas cosas por definir aún, hay muchas cosas, mucho camino que transitar, y creo que en la medida en que nosotros estemos mejor organizados, en la medida en que entendamos que el país nos está exigiendo a todos los venezolanos que nos involucremos en las decisiones que se tomen, pues en esa medida toda esta actividad va a ser mucho más exitosa. Bueno, vamos a hacer una pausa, María Carolina. Vamos a regresar enseguida para seguir conversando con María Carolina Uzcategui, integrante, miembro principal de la Comisión Nacional de Primarias, de cara a lo que será la escogencia de un candidato presidencial opositor. Bueno, continuamos con María Carolina Uzcategui conversando de temas vinculados a esta escogencia de cara al futuro de un candidato presidencial opositor, ¿no? Bueno, en principio junio de 2023, pero como tú bien decías y explicabas, esto puede cambiar. Ahora fíjate, ¿cómo levantar el ánimo de la gente? ¿Cómo invitar, cómo exhortar, cómo estimular a la gente a que se involucre en el proceso y participe como tal? Porque hay un desencanto generalizado. Cuando revisas las encuestas de opinión pública, ves frente a la política en general, no solamente es la oposición, también hacia el gobierno, una gran frustración. Entonces, ¿cómo hacer que la gente de nuevo se levante pues, ese entusiasmo para involucrarse? Esas estadísticas que mencionas también señalan que el 76%, que no es una cifra despreciable, el 76% del país no cree en nadie. Sí, sí. No está increíble. en un desencanto total. De nuevo está la antipolítica. Sí, pero fíjate, las actividades o lo que se ha hecho, por lo menos en temas de reivindicaciones laborales, en cuanto a los diferentes movimientos sindicales, ha despertado el nuevo interés en la política. O sea, no es que la gente está apática a lo que ocurre a su alrededor, al contrario, hay un cambio de actitud, que eso lo debemos tener claro. Pero por lo suyo, por defender los derechos de los suyos. Por defender lo suyo, por salir adelante. Pero entonces debemos hacerle entender a todos los venezolanos que los procesos electorales que están por venir,
tanto en el 23, que serían las primarias, en el 24 la presidencial y el 25 lo que son alcaldes, gobernadores y Asamblea Nacional, que es así es como está establecido el cronograma, bueno, al menos. Todos esos procesos inciden directamente en ese empeño de luchar por lo suyo. O sea, las políticas económicas, la recuperación del país, el crecimiento del país en muchos sentidos, van a depender mucho de cuánto la gente participe o no en tomar las decisiones importantes, que es quién va a conducir este barco a buen término. Entonces, sí, Venezuela ha cambiado en el sentido de que la actitud de la gente ha cambiado. La gente está como que tratando de construirse su propia realidad. Pero en esa propia realidad las decisiones políticas son importantes. No, sí, porque hay una especie de sospecha. Ha crecido un discurso que te mencionaba antes de la antipolítica, pero hay una especie de sospecha incluso sobre lo que fue el llamado interinato, sobre la forma como se manejaron los recursos, cómo se manejó la parte administrativa. Y tú ves, no es porque las redes sean un elemento de referencia, que hay que tener muchísimo cuidado con las redes, que están siendo muy manipuladas. Pero es que la gente, cuando tú conversas en la cotidianidad, tiene una especie de reticencia, tiene hasta rechazo claro y evidente hacia lo que es el universo político nacional y en particular en este caso que mencionamos, el universo político opositor. Pues precisamente este proceso de primarias da la oportunidad de colocar allí los actores que la gente considera que son más idóneos. Es la decisión de la gente quién los va a representar, es la decisión de la gente quién va a ser esa persona que va a ir a una contienda electoral para tratar de buscar un cambio en el país. Entonces, en la medida en que nosotros tomemos conciencia de nuestra responsabilidad de decidir y no le dejemos a otros, a unos pocos, a una minoría que es la única, que es la que participa, que tomen las decisiones, pues entonces vamos a estar más involucrados en que ese cambio sea real. Ahora, ¿cómo hay claridad en que tienen que hacer este proceso con la participación del Consejo Nacional Electoral? Por lo menos con la asesoría técnica y la orientación en ese sentido. Porque, lo menciono, porque hay personas que quieren participar incluso como precandidatos o candidatos que no quieren que el CNE intervenga. Eso, oye... Nos corresponde evaluar todas las opciones y sobre todo nos corresponde dar una verdadera sensación, no solo sensación, hacer un proceso que sea realmente transparente, que sea realmente confiable, en que cada uno de quienes participan, tanto como candidatos como votantes, entiendan que el proceso se está llevando a cabo tal cual como ellos merecen que así sea. Entonces, todas esas definiciones, la participación del CNE, la participación de los venezolanos en el exterior y todo esto que hemos venido hablando, pues es parte del proceso de discusión que vamos a llevar de aquí en adelante. A partir de mañana comienza todo un proceso de reuniones, consultas, con todos los actores del país, no solamente los actores políticos, no solamente los de la oposición. Queremos escuchar a todo el mundo, queremos tener el mayor consenso posible sobre las decisiones que debemos tomar de aquí en adelante. Sí, te lo mencionaba porque hay gente que, bueno, tiene prejuicios, ¿no? Y sus razones también existen para que existan esos prejuicios, son válidas, como bien mencionas, como bien señalas, porque hay gente que tiene desconfianza, por ejemplo, de la participación del CNE, porque tiene una mayoría dentro de su directorio que respondería en simpatía o filosofía con el gobierno. En fin, todo eso no puede ser el CNE y se viene aquella avalancha de choques y cosas a veces necias, que de verdad hay que decirlo así, que se manejan en redes sociales. Debemos recordar, y hagamos un poco de historia, de que en el 2012 en Venezuela realizó un proceso de primarias que ha sido el de mayor participación en el mundo, a pesar de que solo participó en Venezuela un 16% del registro electoral, pero es que los procesos de primarias no son generalmente de alta participación y nosotros logramos el 16% de participación. Ese proceso se llevó a cabo con la asistencia técnica de un CNE que estaba dirigido por Tibisay Lucena, ¿verdad? Y en el cual solo había un miembro, que era Vicente Díaz en ese momento, que no era definido como parte del oficialismo. Y sin embargo fue un proceso transparente, un proceso creíble y en el cual todos los que participaron, tanto como votantes como candidatos, aceptaron el resultado y quedaron conformes con lo que allí ocurrió. Bueno, estamos apenas en los atisbos, estamos en el comienzo apenas de todo esto. Espero verte en una próxima oportunidad aquí conversando con nosotros. Gracias por esta información inicial, María Carolina, y bueno, estaremos pendientes a ver qué pasa en todo este proceso que apenas está comenzando. Bueno, nos vamos a una pausa, amigos. Al regreso, arte y espectáculos en lo actual.